Vamos a iniciar hoy la serie Seguros en la libertad de nuestra salvación. Quiero que esto permee bien en su mente y en su corazón. Seguros, usted es que esté seguro en qué, en la libertad que nos da nuestra salvación. Su salvación, su relación con Cristo lo tiene que hacer sentir libre de toda atadura de este mundo, de toda maldad, de todo pecado, de toda soledad, de toda tristeza. Y esa libertad, cuando usted la siente, usted sepa que está seguro, está segurísimo dentro de las promesas de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, el último día del 2023, en donde nos reunimos en familia, en esta familia espiritual en Vicente Guerrero, que tú has permitido tener y tú has hecho, Padre, que esta obra siga, mi Dios. Y te doy gracias. Gracias por cada una de estas vidas, de los que hoy también están en vacaciones o están en enfermedad, Señor, que no son pocos. Ayúdanos y ayúdalos también a ellos para poder empezar este nuevo año que tú ya sabes qué pasará. Y por eso también nos das esta seguridad, Padre, de que tú ya sabes todo y tú estás con nosotros. Te damos gracias y te pedimos que en este tiempo nos des sabiduría y nos guíes y redargullas en el nombre de Jesús. Amén. Seguros en la libertad de nuestra salvación, tema 6. Nuestro Dios es digno de confianza. Como subtema puse 2024, aprendiendo, porque para mí es un anhelo, ¿verdad? Que todos sigamos aprendiendo a confiar en el Dios de nuestra salvación. De eso se trata primeramente el cristianismo. Cuando usted entra a la fe en Cristo Jesús, usted tiene que empezar a aprender ¿a qué? A confiar en Dios, a dejar de querer hacerlo por mi cuenta propia, independiente de Dios, y empezar a hacerlo a la manera de Dios, dependientes del único Dios vivo. Vamos al primer pasaje principal de hoy en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Versículo 13 al 20, vamos a leer. Lo voy a leer en la traducción viviente. Quiero que se entienda un poco mejor. Recuerden que nuestra Biblia base es la Reina Valera, pero a veces yo leo estas versiones modernas para que lo entendamos bien. A eso venimos en las reuniones, ¿no? Para entender y digerir la Biblia. Versículo 13, traducción viviente, dice así. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia, subrayo paciencia, y recibió lo que Dios le había prometido. Ese es el cristiano, espera con paciencia y recibe las bendiciones de Dios. El Padre bendice. Recuerden, siempre esa es la fórmula. Los papás somos los proveedores de nuestros hijos, menores, claro, no los mayores que se pongan a trabajar, ¿verdad? Los menores, usted se hace cargo como padre, esa es la patria potestad, ¿no? La tutoría que ejerce sobre sus hijos menores, y no tan menores últimamente, ¿verdad? Pero entonces el padre, cuando nosotros pasamos a ser sus hijos adoptidos por la fe, él se hace cargo de todo lo bueno y toda la provisión de nuestras vidas. Espero con paciencia a Abraham y él recibió lo prometido. Él es nuestro Padre por la fe también. Él es el ejemplo de lo que nosotros también vamos a recibir. Y así lo dice el versículo 16, dice, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento. Fíjense, Dios se comprometió él mismo. ¿Para qué? Para que los que recibieran la promesa
¿quiénes somos? Nosotros, los hijos, pudieran estar totalmente seguros, subrayo eso, de que Él jamás cambiaría de parecer. 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 91? Se me viene a la mente de repente, no lo tenía aquí escrito. ¿Cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, y después da características. ¿Qué es? Él es mi refugio. Él es ¿qué? Mi fortaleza. Y también ¿qué es? El Dios en quien confío. Y aquí está mencionando ese refugio, ¿verdad? Uno se va a refugiar en quien confía, mis hermanos. Los hijos, pequeños especialmente, y vuelvo a repetir, no tan pequeños últimamente, cuando están en un peligro, ¿a quién recurren? A los padres. Recurren a la gente, a la persona en quien confían. Y Dios sí es fuerte. Por eso es mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y espero que sea también el que confíe usted. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar ¿qué? Bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. No está lejana, está delante. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, el lugar santísimo, diría la Reina Valera. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vayamos rápido al segundo pasaje principal, al versículo en Efesios capítulo 3, versículo 12, y continúa aquí la idea. En la traducción viviente seguimos, Efesios 3, 12. Dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Esa es la manera que nosotros entramos a la presencia del Padre. Cuando es nomás un Dios, que lo es, el Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, visible e invisible, cuando nomás es una relación así, pues sí, como el pueblo de Israel. No, Moisés, ve tú, que tengo miedo, porque se escuchan truenos, porque cuando Dios habla en su presencia se escuchan truenos y relámpagos y tiembla la tierra. Pero cuando empezamos a conocerlo como nuestro Padre, en una relación personal, como de padre a hijo, cambia. Entramos como le decimos, Abba Padre, y Él le responde, sí, mijito, ¿qué? ¿Qué vienes? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Y Él ya lo sabe, ya sabe que necesitamos. ¿Cuántos están seguros en esta libertad que disfrutamos como hijos en nuestra salvación? Es una pregunta importante. Por esto esta serie, la importancia de esta serie, que quiero que todos y cada uno de los hermanos que aquí nos congregamos entienda este tema. Entienda que el Señor eso nos ofrece y no nada menos que eso. Hace 2 semanas, la última vez que predicamos de esta serie, vimos y hablamos del poder de Dios. Primeramente, tenemos que conocer a nuestro Dios según lo que es Él, ¿verdad? El Dios todopoderoso. Y hablamos de ciertas cosas, ese poder tan grande y tan magnífico, tan espectacular con el cual Él pudo crear el sol, la luna, las estrellas. ¿Se acuerdan que cuántas estrellas dijimos que había? 300,000 trillones, o sea, un 3 y 26 ceros. Eso es lo que dicen los científicos, porque cada vez que el telescopio se les agudiza, ven más estrellas.
Yo tengo una teoría, y yo ya lo saben algunos, que les dije, ¿verdad? Que el universo para mí es ilimitado. ¿Por qué? Porque el poder que lo creó es ilimitado. Para nosotros es lógico, pero para los que no creen, los incrédulos, no quieren entender. Dicen, no, hasta aquí se debe terminar. Eso dijeron hace 10 años y había 30,000 trillones y ahora hay 10 veces más. ¿Por qué? El telescopio aumentó 10 veces más. O sea, y si aumenta otros 100 veces más, les aseguro que van a encontrar 100 veces más de estrellas. Ese es el Dios magnífico en el cual hemos creído, mis hermanos. No es cualquier cosa. Ese mismo poder inmenso, gigantesco, que también es tan preciso, mis hermanos. Preciso, como veo los médicos con el bisturí, bien minuciosamente están haciendo la operación. Esa precisión, con esa misma precisión, Él creó los átomos. Miren, ahora los átomos, ¿qué tamaño tiene un átomo? 10 pm. ¿Qué es 10 pm? No es la hora, sino 10,000 millonésima parte de un metro. 10,000 millonésima parte de un metro. O sea, divide un metro en 10,000 millones. Y ese es un átomo. El material más pequeño en el universo con el cual todas las cosas materiales visibles fueron creadas. De acuerdo a su combinación de núcleos y átomos y los protones, pues eso, de acuerdo a cada uno se forman la tabla periódica, ¿verdad? Hidrógeno, helio, etcétera, etcétera, empiezan a crearse, ¿no? Esos átomos, fíjense la precisión. ¿Se acuerda que hablamos un poco de física, de la fisión? ¿Qué era la fisión? La división de los núcleos de los átomos que causaban el poder de las centrales atómicas, que dijimos que más del 10% de la energía que se produce en todo el mundo está por medio de las 400 y tantitas centrales termoatómicas, ¿no?, que había. Pero también el hombre creó las bombas atómicas, dividiendo los núcleos de estos átomos. Estos átomos que a su vez, en vez de dividirlos, si usted los fusionaba, ¿qué hacen? ¿Qué hacían? Producían energía casi ilimitada como todas las estrellas, como nuestro sol, dijimos. Yo sé que algunos esa vez se durmieron cuando empezamos a hablar de esto y ya dijeron, no, hombre. Pero bueno, acá se los digo. O sea, pero hay que entender este poder increíble de Dios. Pero también aquí hay una enseñanza, ¿verdad? Que el hombre siempre divide y Dios fusiona. Las estrellas son justamente eso. El poder de los átomos fusionándose genera tanto poder que pasarían miles de millones de años para que a nuestro sol se le acabara el combustible, o sea, el hidrógeno. Y todo este poder ilimitado de Dios, el mismo Señor, ¿qué hizo? Nos los entregó a nosotros en la cruz. Ya que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las obras de Jesucristo hace 2000 años. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en esas obras de Jesús. Sin importar qué haya sido. Ay, que era drogadicto, borracho, alcohólico, malediciente, adúltero. No importa lo que haya sido en el pasado. Como nosotros, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Todo ese poder de Dios, Él lo usó para salvación de nosotros. Romanos 1:16. Todo ese poder que nos dice que las personas siempre, ¿por dónde buscan la gente al Señor? No, por si Dios existe y es todopoderoso, pues que haga justicia. ¿Qué es lo que pide la gente siempre en las manifestaciones? Justicia. Justicia, háganme justicia. Mi marido me pega, mi papá me hizo esto, mi hermano me hizo lo otro, mi vecino quiero justicia, justicia. Y si existe un Dios que es más poderoso que el gobierno, pues que brinde esa justicia. ¿Dónde está esa justicia en el mundo? Dicen, en el mundo, ¿verdad? Todo ese poder, Dios nos dice que también lo usará para justicia. Ninguna obra mala, deshonesta, mentira, calumnia, robo, adulterio,
etcétera, etcétera, quedará sin sentencia. Todo recibirá su paga antes de lo que usted piensa. Todo recibirá su paga, porque hay un juez de jueces que es justo. Es el juez que se muestra en la Biblia. Segunda de Timoteo 4:8, Santiago 4:12, Apocalipsis 20:11 al 15 y muchas otras más pasajes. El salmista clama en el Salmo 98, clama que toda criatura y toda cosa creada alabe al Señor, que aplaudamos y nos regocijemos delante de este Dios. Vayamos al Salmo 98:9, la Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Salmo 98:9 dice así, que dijimos que el salmista dice que todos se aplauden y se regocijen delante de Jehová, porque viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. Y a los pueblos con rectitud. ¿Qué es lo que los gobiernos no hacen? Los gobiernos, por más buenos que sean, y sí hay gobiernos de repente muy justos, muy así, pero no son perfectos, claro. Pero va a haber un gobierno de perfección, en justicia y en rectitud, cuando reine nuestro Señor Jesús. Pero antes de este juicio final, o sea, en donde este juez de jueces, nuestro Señor Jesús, dé justicia a todos aquellos que murieron clamando justicias o a todos los que pensaron que se iban a salir con la suya. Va a haber ese momento en donde el Señor va a justiciar todo, todo. Pero antes de este juicio final, el mismo juez que prometió justicia y rectitud para todos, renunció a sus privilegios divinos. Se humilló a sí mismo bajando a esta tierra como criatura, haciéndose hombre. Filipenses 2:5 al 7. Y así, pues acabamos de conmemorar la Navidad, ese nacimiento del Dios que se hizo hombre. ¿Para qué? Para mostrarnos al Padre. Juan 14:7 al 11. Y revelarnos el amor del Padre en su obediencia. Mateo 26:39 y versículo 42. Filipenses 2:8. Él nos reveló el amor del Padre en sus obras, en su obediencia. Todo el poder de Dios fue usado por y para nosotros, pecadores. Porque este Dios poderoso es primeramente poderoso para amar, dijimos. Es poderoso para amar. Ese es el enlace que nosotros debemos de entender, mis hermanos. No solamente como los religiosos de la mayoría, ay Dios, tengo miedo de que es un Dios poderoso, si existe, ay mejor me porto bien, hago una manda o algo, no sé, para agradarle. No. Este Dios es poderoso primeramente para amarnos como su Padre. Lo importante es si usted conoce a ese Dios. Ese es el importante. Conoces al único Dios vivo y verdadero, al Todopoderoso. Si conoces a Jesús, lo conocerás a este Padre celestial del que hablan las Escrituras. Porque si conocemos a Jesús, conoceremos al Padre. Esta serie, mis hermanos, se llama Seguros en la Libertad de Nuestra Salvación. ¿Por qué usted cree que es segura nuestra salvación? Porque está basada en este poder de Dios para salvar. Un poder que descansa no en su jactancia de que yo soy el único Dios vivo, no hay nadie como yo. Y no se queda ahí, sino que descansa en su amor por nosotros. ¿O no me va a decir que el pasaje que todos, hasta los incrédulos se conocen, Juan 3:16, ¿es casualidad que todos los conozcan?
Claro que no, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la importancia del evangelio. Ahí empieza, no que el Dios es poderoso, claro, pero todo ese poder Él lo dejó y se hizo hombre por amor a nosotros. De tal manera amó Dios a todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos esa vida en Cristo, vida eterna, vida en abundancia. Y como acá dice la palabra, en eso no hay pierde, ¿verdad? No se pierda, no se pierda, mi hermano. Y Dios, mis hermanos, viene una característica en donde cierra la llave de esta seguridad en Cristo. Dios es inmutable, no cambia ni miente como los hombres, dice la palabra. Números 23:19, Malaquías 3:6 y el mismo pasaje principal de hoy, Hebreos 6:17 y 18 y otros más, claro. Dios es inmutable. Él no necesita mejorarse, Él no decrece ni envejece ni se corrompe. Él sigue siendo el Dios perfecto, todopoderoso por los siglos de los siglos. Amén. Santiago, vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 16. Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Santiago 1:16 también habla justamente de este Dios inmutable que no cambia. Dice, mis queridos hermanos, se dirige el apóstol Santiago a nosotros. No sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. ¿Saben por qué se dirige así a sus amados hermanos el apóstol Santiago así, de esta manera? Porque justamente este es el engaño principal en que caemos los cristianos, especialmente los de reciente conversión o los que anduvimos mucho tiempo en doctrinas malas. El diablo y el sistema del mundo quiere hacernos creer que si es que existe Dios, dicen, este no es de fiar, no es confiable. ¿Por qué? Porque es un Dios malo e injusto, iracundo, irascible. Un Dios que no es fiel, cambiante, o que cambia de parecer de acuerdo a las circunstancias. Ese es el Dios que dicen que si existe, debe ser así, porque así ellos lo interpretan viendo al mundo. Pero usted puede encontrar, viendo al mundo, a Dios. Claro que no. Claro que no. Tampoco podemos decir que viendo a los cristianos podemos encontrar a Dios muchas veces, porque somos imperfectos. Claro, tenemos que dar el testimonio de Cristo y que la gente vea a Cristo en nosotros, pero somos tan imperfectos muchas veces. Y en vez de testificar con nuestro testimonio, pues los desviamos. Pero yo siempre les digo, había un ejemplo hace poco que vi que decía, si alguien toca mal a Beethoven, ¿de quién es la culpa? ¿De Beethoven o el que tocó mal la canción de Beethoven? Pues el que tocó mal, ¿verdad que está fácil? Pero ¿por qué le echan siempre la culpa a Dios? Si lo que interpretamos mal a Dios somos nosotros. Yo la verdad no lo entiendo, pero sí lo entiendo, ¿verdad? El diablo y su sistema del mundo quiere hacernos creer justamente eso, que Dios no es confiable, no es digno de confianza. Pero la palabra que dice, ahí volviendo a Santiago capítulo 1 en el versículo 17 ya, dice así la palabra de Dios, Dios nunca cambia. Esa es la palabra, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo. ¿Ven? Primero el apóstol presenta al Dios todopoderoso que hablamos al principio, el creador de los cielos y de la tierra, de todos los átomos y de todas las estrellas. Y es quien nos da todo lo bueno, dice, y todo lo perfecto. El Dios bondadoso ahora presenta al Dios lleno de amor y cuidadoso
hacia nosotros. Versículo 18. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Eso es lo importante. ¿Qué más podemos pedir para verificar su amor? Es que yo quiero tener una relación patrón y esclavo. Y aún así yo estaría diciendo, ay Señor, quiero entrar en esa relación, ¿verdad? Pero Él quiso que fuésemos sus hijos. ¿Qué más podemos pedir, mis hermanos? Y sigue en el 18. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, el Evangelio nos dio una vida nueva. Vida nueva en Cristo. Aquí está nuestro Dios todopoderoso, el que creó los cielos y las estrellas y todo lo que hay visible e invisible, y lo llenó de amor. Todo eso lo dirigió a nosotros en amor inagotable. Un amor que nunca cambia ni varía. Sus planes jamás cambian. Sus promesas son inmutables. ¿No vale la pena confiar en este Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? El Señor dijo, no se angustien, o sea, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Juan 14:1. Es como que desesperante lo dijo a sus discípulos, porque estaban todo el tiempo con las cosas del mundo. Ay, yo quiero ser el ministro, yo quiero hacer esto, yo quiero matar a los romanos, y andaban todo el tiempo. Yo quiero ganar prestigio. Ay, ¿qué puesto me pondrá el Señor en su reino? Ay, pero si ahora se va, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que se va? No se angustien, no se preocupen, confíen en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. Así como se las hizo a Abraham, a ustedes se las va a cumplir también. Confíen. Si perdemos de vista la salvación preparada por el Señor para los hombres, tampoco vamos a ver jamás su amor infinito. Si la cruz se hace borrosa en nuestras vidas, el amor de Dios empieza a desvanecerse en nuestros corazones. Y sin entender y sin atesorar, darle la importancia que se merece el amor de Dios hacia nosotros, es difícil, si no es que imposible, concebir a este Dios poderoso amándonos. Es imposible concebir esta relación filial de padre a hijo. Se rompe esa cadena, mis hermanos. Se rompe por el eslabón más débil, que es nosotros, no es Dios. Y empezamos a darle rienda suelta. Yo sé que aquí hemos recibido sana doctrina, así que, pero fijémonos cómo cuando se rompe esta cadena, cuando se pierde de vista la cruz, el Evangelio, lo que hizo Cristo por amor hacia nosotros, en obediencia al Padre, muy difícil podemos concebir que exista un Dios todopoderoso y que haya tanta maldad en el mundo. Esa es el primera piedra de tropiezo, ¿verdad? En la mayoría de la gente que no conoce de Dios. Por eso la gente, sin siquiera conocerle, porque decimos, ¿leíste la Biblia? Y muchos dicen, ay, sí, la leí. Quizás leyó unas partes, ¿verdad? O escuchó de alguien que decía de la Biblia. Y lee y dice un poquito, o no lo conoce a Dios y desiste de creer en este Dios poderoso, porque dice, ¿por qué hay tanto mal? Si es tan poderoso, ¿por qué no detiene todo? ¿Por qué no castiga al malvado y al perverso, al violador, al asesino? ¿Por qué deja morir a los niños y a los inocentes? ¿Por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Por qué el malvado? ¿Por qué Hitler, Stalin, Mao, toda esta gente tirana se sale con la suya, entre comillas, vamos a decirlo? Le echan la culpa otra vez a Beethoven y no a los ejecutores de la música de Beethoven. A los que en verdad, en su libre elección que Dios permitió que tengan, están haciendo mal las cosas. Le echan la culpa a Dios de todo lo malo que ocurre en este mundo, cuando es la maldad del hombre que libremente ha decidido hacer este mal, aceptar corrupción,
ser parte de un sistema corrupto, ser inmoral, ser injusto, ser mentiroso o calumniador, buscar el poder y el dinero a cualquier precio, sin importar el medio, dejando a Dios siempre en un segundo plano. Cuidado, mis hermanos, dejar a Dios en un segundo plano es algo que el Señor dice: me tienes que amar por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. ¿De quién es la culpa de la maldad del mundo entonces? Claro que no es de Dios. No es del autor de la vida, sino de los que elegimos libremente hacer el mal. Si leyeran la Biblia, si le dieran la importancia a la revelación de Dios, conocerían a este Dios, al Dios que amamos, porque sabemos cuánto Él nos amó primero. Salmos 37, vayamos al Salmos 37. Este salmo me encanta. Yo les pido que si usted hoy, que es el último día del año, vaya a su casa y lo lea en la Reina Valera, en otra versión que quiera, y va a encontrar tanto confort, tanta paz, tanta confianza. Justamente en la traducción Dios habla hoy, el Salmo 37 lo titulan Confía en el Señor. ¿Confía en quién? En el Señor. Salmo de David. Y dice así el versículo 1. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. ¿Cuántas veces sentimos envidia o nos enojamos o nos enardecemos? Porque esa gente incrédula que no conoce de Dios les va re bien, supuestamente les va re bien. Y que tiene de todo. Y ahí se ven en las redes sociales que andan en Vallarta, ¿no? En Cancún, en no sé en dónde, en Europa, y nosotros aquí, en la Vicente Herrero. Con mucho frío. Fíjense, o sea, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, dice la palabra de Dios. Pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. ¿En quién las ponemos? En las manos del Señor. ¿Se acuerdan del Salmo 91? ¿En dónde voy a refugiarme? Al Dios en quien confío, al que yo sé que es fuerte para salvar, fuerte para protegerme. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda, dice la palabra de Dios. Confiar en Dios es poner mi vida en sus manos, hermanos. Iba a decir señoras y señores, pero mis amados hermanos en Cristo, mi familia espiritual. Confiar en Dios es poner mi vida en las manos de Cristo. Es entregar mi vida al Señor porque estamos convencidos, tenemos convicción de que Él es el mejor para poder hacer todo, para poder decidir hacer esto y lo otro en su vida. Ahora que termina este año y todos nos ponemos planes, en el 2024 no quiero hacer así, quiero que el Señor me resuelva esto y lo otro. Hay que entregar nuestras vidas al Señor, no solamente nuestras oraciones. Entregamos, Señor, y esto y lo otro, y voy a ir al gimnasio desde el día 1. Voy a comer menos, no voy a comer coca. Y después ya al mes ya estamos, Señor, pues tú eres bueno. Tú eres misericordia y paciente. Pero fíjense, poner no solo nuestras oraciones en el Señor, sino nuestra vida, mis hermanos. Nuestra vida. Por eso el pasaje que todos conocemos, juntamente con Cristo yo estoy crucificado, porque yo morí a mi antiguo ser, a mi antiguo hombre. El antiguo yo no existe ya, sino el nuevo, el vivificado por Dios. El espíritu unido, mi espíritu unido al espíritu de Dios, en comunión.
es entregar mi vida al Señor porque estamos convencidos que Él es el mejor, el más sabio, el más poderoso, el que sabe el futuro desde el principio. Dice el versículo 6, seguimos en el Salmo 37, hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Quizás ahora nadie sepa lo bueno que está usted haciendo, hermano, hermana, pero Dios sí lo sabe. Pero Él promete, voy a hacer brillar eso. Guarda silencio ante el Señor, dice después. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Miren, aquí en la traducción viviente, el versículo 7 que acabo de leer, dice así: quédate quieto en la presencia del Señor. ¿Hace cuánto no se queda quieto, callado, guardando silencio en la presencia del Señor? Y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Cuándo va a actuar, Señor? Yo sé que en el tiempo oportuno, en el mejor de los tiempos, Él actuará. No te inquietes por la gente mala que prospera, dice la palabra de Dios, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. O sea, todo lo que pasa, que los gobiernos son corruptos, el diputado que roba, la calle están todas mal y ellos ahí paseándose de vacaciones y todo con el dinero del pueblo y no sé qué. No se inquieten por eso. Cada quien va a recibir de lo bueno y de lo malo hecho en esta vida. Versículo 8, seguimos en la Dios habla hoy. Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes, porque eso empeora las cosas. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques, no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Y usted se preguntará, oye, pues qué onda, está lleno de narcos y corruptos y pervertidos. ¿De qué heredad está hablando aquí el Señor? Del reino eternal, del reino de Dios. En el versículo 18, más abajo, dice, y la herencia de ellos durará para siempre. Una herencia por los siglos de los siglos. Y de los malvados e impíos, dice en el versículo 20, los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. Fíjense, no ande envidiando a esta gente que va a arder como hierba seca. Versículo 29, vuelve a prometer en los que confiamos en Él. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Esta es la seguridad de nuestra salvación. Versículo 34 nos da la clave de la vida eterna y vuelve a prometernos a los de la fe una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como dice el apóstol Pedro. Dice, tú confía en el Señor y obedécelo. O sea, no se pongan a filosofar y a buscar en otros lados soluciones que no vamos a encontrar. Tú confía en el Señor y obedécelo, dice. Pues Él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. Fíjense, esto es algo increíble. No solo nos promete y nos dice la manera de cómo nosotros vivir en las manos del Señor, sino dice que también vamos a ver la destrucción de los malvados. Veremos, significa veremos la justicia de Dios obrar. Nadie se saldrá con la suya, nadie. Ni Salinas de Gortari, no sé qué. Nadie se va a salir con la suya porque después hablamos, Salinas de Gortari se robó todo y casi es dueño de medio México y no sé. No se lo va a llevar a la tumba. Ni ningún presidente, ni político corrupto. Nadie se va a salir con la suya. Y nosotros, sus hijos, vamos a ver su justicia, dice aquí. Y esta es la promesa. Todos van a pagar por lo hecho en esta vida. Y a los que hemos confiado en Cristo, el pago por nuestros pecados ya está en la cruz. Ya fue pagado.
Y ese pago se confirmó como bueno. ¿Vio cuando usted paga con la tarjeta? Y después está esperando ahí con miedo de que sea aprobada, ¿verdad? Y se aprueba. Entonces ahí el pago se confirma como bueno, ¿verdad? Usted dice, ay, ya puedo pagar a 48 meses esta camisa, esta corbata. Bueno, usted confirma como bueno eso, pero fíjese, en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados y Dios, el Padre, confirmó como bueno ese pago hecho por Jesús cuando le levantó de los muertos. Está bien el pago y está confirmado. Pero para los que no quieran depositar su confianza en Cristo, entregando sus vidas, claro, como dijimos en el Salmo 37, poniendo ¿qué? Nuestras vidas en sus manos. ¿Qué pasará? Seguirán ellos echándole la culpa de todo lo malo de este mundo, filosofando y hablando que sí, dimes y diretes, política, filosofías humanas, etcétera, etcétera. Pero profundo en su corazón, ellos rechazan el amor de Dios, quejándose de que Él no hace justicia. Pero como siempre, las Escrituras nos traen la verdad, aclara la mente. Si leyeran la Biblia, si entendieran la palabra de Dios, conocerían al Dios que amamos porque sabemos cuánto nos amó primero. Y sabrían que Él no va a retardar sus promesas de justicia. ¿Para quién? Para todos. No retarda sus promesas. Dice la palabra que Él es solo paciente para que más personas vengan al conocimiento del amor de Cristo y sean salvas también. En 2 de Pedro 3:9 está esa promesa, en la traducción viviente dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos, subrayo todos, se arrepientan. ¿Qué está esperando si conoce de este amor tan grande, de este Dios tan poderoso, que no cambia su mente, ni miente, y permanece fiel para siempre? ¿Qué está esperando para predicar de este amor? ¿Por qué no predicarlo a sus seres amados, a sus seres queridos, a sus familiares, si usted ya sabe que Él es el único camino a la vida eterna? ¿Qué lo detiene? ¿Qué la detiene? Si sabe la verdad ya, que Jesucristo es el único camino al Padre Celestial y a esta relación Padre-Hijo. Quizás a veces nos detiene, dicen algunos, pues la vergüenza, yo no soy bueno, no soy docto para hablar y expresarme, etcétera, etcétera. Pero la palabra misma nos dice, prepárate para defender la palabra de Dios. Y no se necesita ser muy docto en oratoria y en todo lo que sea, sino se necesita un corazón humilde. O quizás no está convencido totalmente de esta verdad del Evangelio. A veces, mis hermanos, confiamos más en un familiar. ¿Vieron el típico familiar que nos viene con la gran oportunidad de inversión? ¿Cuántos hemos vivido eso? Y después el negocio sale mal. La taquería se funde. La inversión en esa compañía de no sé cuánto, pues también se va abajo. Pero no dijimos, espérame primo, espérame, déjalo pongo en oración, pero yo soy cristiano. Yo confío, ya puse mi vida en el Señor. Es lo que deberíamos de hacer si confiamos en Él. El primo que dirá, ay, no seas religioso, no seas supersticioso, no seas religioso. Está bien, está todo bien armado, ya es seguro, es segurísimo esta inversión. 1000% en 2 años. Y nosotros confiamos en cualquier persona. Mas sin embargo nos cuesta confiar en este Dios todopoderoso, que Él ya entregó todo por nosotros. Miren, todos los días, mis hermanos,
el Señor me pone a algunos de los hermanos en memoria aquí, de los que ya no vienen o de alguno que anda batallando, ¿verdad?, con la fe. Esa intermitencia en la fe, ese decrecer en vez de crecer en la fe, no es porque Dios no tenga poder para ayudarle, sino es que Él no ha depositado su fe, su confianza en Dios. Dios, ayúdame, sí, pues no, dice, deposita tu fe. Es a los de la fe. ¿Somos hijos por merecimiento o por fe? Por fe. Cuando la confianza en Dios baja o se enfría, el hombre no se queda nunca incrédulo así nomás. Usted lo sabe, ¿verdad? El hombre es un ser que busca depender siempre de algo. Dependo de mi esposo, bueno, hay ahora maridos que dicen, dependo de mi esposa, ¿verdad? Pero bueno, así es esto, ¿no? La vida de los últimos tiempos. Y después dicen, no, dependo de mis padres. Los hijos ahora a los 40 años, dependo de mis padres. Hermano, pare de sufrir, dice. Pare de sufrir. Deje que su hijo se ponga a jalar, a trabajar. Eso le va a hacer bien a su hijo. Todos dependemos de algo. Queremos depender. Así nos hizo el Señor por esencia. Depender de algo. Adoradores. Por eso siempre, si no dependemos de Dios, si no le adoramos, siempre empezamos a adorar falsos dioses, ídolos. Armamos ídolos hasta de los hombres y hasta de criaturas y hasta de cosas de madera, hoja y hojarasca, dice la palabra. Siempre buscamos a algo o en alguien en quien confiar. Así somos los hombres, las personas. Y si no es Dios, en cualquier otra cosa. Jeremías 17:5. Vayamos ahí rápidamente. Deme 10 minutos. Jeremías 17:5, el Reina Valera dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Por eso, cuando yo me aparto, me enfrío de la fe en Cristo Jesús, me brinco de su mano poderosa que nadie me puede apartar, pero yo por voluntad me brinco y me dice, no, pues aquí voy a hacerle así y asado. Entonces, el Señor no es que Él nos maldice, sino Él sabe que eso es maldición, porque nos apartamos de Él. Por eso cuyo corazón se aparta del Señor, dice en el mismo versículo. La manera de Dios ya está escrita en Proverbios 3:5, dice bien claro, la Reina Valera actualizada, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Fíjense, esta es la manera. Todos los días yo pienso y oro por los que sus sendas se han desviado del camino del Señor. Viven como si fueran eternos sobre esta tierra, que tienen todo el tiempo del mundo para vivir sin Dios. ¿Y quién es el garante de la vida eterna? Dios. Pero ellos se apartan de Él y viven como si fuesen ellos mismos eternos. Por eso dicen que se creen como dioses. ¿Y no nos dice la palabra de Dios que esta vida es como la nieblina de la mañana? En Santiago 4:14, no lo busque, dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? Ni mañana sabemos. Mañana día 1, ¿verdad? De 2024. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego ¿qué? Se esfuma. Los grandes hombres de la historia pensaran que eran eternos. Pues ya, ¿sí me entiendes? Ya se fueron. Todos los días en todo el mundo, dijimos, mueren casi 160,000 personas. Todos los días. Aquí en México mueren entre 3,000 y 3,300 personas por día. ¿Sabe cuánto? Multiplícalo por 365. Da de 1,000,000 a 1,200,000 por año. Mueren en México, aquí en México. A veces, mis hermanos, la falta de interés por evangelizar
no estoy hablando de a su enemigo, que también lo pide el Señor. A los seres queridos, a los familiares, se debe a que están en una mala doctrina. Nomás, decrétalo y Dios te va a prosperar. Decláralo. ¿Y quién es usted? Niño berrinchudo. Eso no está en la Biblia. Quizás sea por eso. Pero aquí, mis hermanos, en esta congregación, en Casa de Oración Vicente Guerrero, no es por eso. Aquí se enseña la palabra de Dios. Para ustedes, este no es el caso. Bueno, para los que escuchan con atención y asisten con regularidad, ¿no? Entonces, si no es eso, mis hermanos, fíjense, si no es eso, es que quizás ustedes todavía no se hayan rendido ante el Señor. No sé, ¿usted lo sabe? El Señor sí lo sabe, se lo aseguro. Termino con esta advertencia del Señor en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12 dice, voy a seguir en la traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién se dirige? A nosotros, a los amados hermanos, somos amados, hermanos en Cristo. Cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Me gustó, es como dicen, ¿no? Mientras dure ese hoy, porque el mañana no lo sabemos. Entonces, mientras dure este hoy, adviértanse unos a otros, dice, para que ninguno sea engañado por el pecado, ni se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Esa es la promesa. Ni más ni menos. Fíjense, está tremendo. Yo entiendo que a veces, especialmente a los que empiezan en la fe, dicen, no puedes, porque ¿cómo que nos va a entregar todo? Que vamos a ser como semejantes a Él, un cuerpo como el de Él. ¿Y cómo? Pues, ¿usted qué quiere darle a su hijo? Lo mejor. Hasta su vida entregaría, sí o no, por su hijo. Pues es eso. Él ya lo hizo, entregó su vida y nos quiere dar lo mejor. Y no se ponga como dijimos en el Salmo 37, ¿no? ¡Ay, los otros les va bien! ¡Ay, madure, hermanos! Ya te terminó eso. Los otros les va bien. Serán quemados como qué, heno, como tierra, como los paja, y los van a ser quemados si no se arrepienten. Recordemos, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Esta salvación por fe, en donde podemos confiar en nuestro Señor. Versículo 15, recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés, el pueblo de Dios? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? Ya paremos, ¿verdad?, de hacer enojar a Dios. 40 años. ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Quién quiere quedar tirado en el desierto? Como analogía en la vida, tirado ahí. Nadie. 18. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de ¿qué? De su incredulidad. Usted no va a hacerle caso a alguien que no confía. Por eso, a causa de su incredulidad, de su falta de fe, usted no obedece. No cree en el amor ese que en la cruz Él derramó por usted. Ahí está por ahí el problema.
No estoy acusando a nadie, sino estoy tratando como un médico de ver un diagnóstico. ¿En quién confía, mi amado hermano? Muchos decimos, yo confío en Dios, yo confío en el Señor. Él es el Altísimo, mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Pero ese Dios en que usted dice confiar, muchas veces vive como alguien que no es digno de confianza. No hay gozo en obedecerle o tratar siquiera de hacerlo. Mi gozo no está en el Señor, sino en las cosas de este mundo. Muy fácil de ver muchas cosas. ¿Está bien gozarse de ir de vacaciones? Claro que sí, ¿verdad? Los respondo rápido, ¿no? Porque algunos, es una pregunta capciosa. No. Está bien. Uno se va de vacaciones, vamos en familia, la otra vez fuimos al zoológico y bueno, disfrutamos. No es pecado, claro. Dios quiere que disfrutemos de lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos en esta vida. Pero mi gozo siempre debe estar principalmente y primeramente en el Señor. Y no solamente en las cosas de este mundo. La naturaleza pecaminosa, mi carne, me dice que puedo yo ser feliz solamente con las cosas de este mundo. ¿Se fijan? Nomás con las cosas de este mundo, con dinero, y con una casa mejor, con un carro mejor, con vacaciones cada mes, vas a ser más feliz. Y uno se queda diciendo, sí, en general pues parece cierto, ¿verdad? Pero ¿será cierto en toda su esencia? ¿Encontrará una felicidad verdadera, esa que es duradera, esa que sus efectos no son como la droga o el alcohol? ¿Vieron la droga y el alcohol? Yo fui muy borracho así. Está súper bien y jajaja, jujaja. El campeón del mundo se siente y de repente termina el efecto y ¿cómo? Se siente la basura. Está todo ahí, todo crudote y todo. ¿Por qué? Nunca lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente vamos sobre lo mismo. ¿Vio? Autodestrucción, ¿verdad? El diablo aplaudiendo. Esa es la felicidad que no dura, porque está basada en cosas que no duran. Se sienten, entre comillas, felices mientras duran sus efectos. Recuerdo yo esa frase de C.S. Lewis, un hermano que ya falleció. Dice, no dejes que tu felicidad dependa en algo que puedas perder, dijo. Y yo me quedé pensando, la primera vez que lo escuché, me quedé pensando y Dios me lo recordó y busqué la frase y ahí estaba. No dejes que tu felicidad dependa en algo que puedas perder, decía este gran hermano en Cristo. Yo decía, cuánta razón tiene, ¿verdad? Porque me acuerdo que cuando yo era cristino y no cristiano, pues mi felicidad estaba en agrandar mis cuentas bancarias, irme a pasear y no sé cuántos y cosas así. Pero todo eso lo podía perder y Dios me mostró que sí lo podía perder porque perdí todo en un momento. Pero ¿cómo dice la palabra del Señor? Mateo 6:19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. ¿Recuerdan Salmo 37:4, los deseos de mi corazón? Está hablando de lo que yo más anhelo, no de lo del día a día. Estamos hablando de mi prioridad número 1. ¿Cuál es mi gozo? Nuestro gozo, mi deseo más profundo y más ardiente debe estar en el ¿qué? En el Señor. Nuestra felicidad debe estar en Él. Saber cuánto Él me amó primero, entender el plan de salvación, entender la cruz, esa gracia que Él me ofreció por medio de la fe, de poder entrar en esta relación única, individual e íntima, como padre e hijo con el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. El amor ya lo hemos recibido y la justicia también en parte. Y la justicia final
leímos que ya lo vamos a ver, vamos a ser testigos de esa justicia final también. Todo paquete, ¿cómo dicen? Paquete completo, hombre. Paquete completo. ¿Qué más podemos pedir? Yo les invito a que se ponga de pie. Y como dice el Salmo 32:10, Dios habla hoy, dice: los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que confían en Él. Alégrese en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrese y griten de alegría. Y también dice en el Salmo 13:5, en la traducción viviente, dice: pero yo confío en tu amor inagotable. ¿Usted confía en su amor? Me alegraré porque me has rescatado. Ahí está mi gozo, en el Evangelio. El versículo 6 dice: cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Cuántos saben que el Señor ha sido bueno con nosotros? Vamos a darle gracias por este año que se va, este 2023. Yo sé que aquí varios hermanos han sufrido mucho este año, enfermedades, han padecido por sus familiares, han sufrido accidentes. Pero el Señor estuvo ahí con usted, mi hermano, mi hermana. Él fue bueno. Tenemos que tener esa paciencia en esperar en sus promesas como Abraham. Y como Abraham, vamos a recibir esa promesa. Señor, te damos gracias en este último día del 2023. Tú has sido fiel y nos has traído hasta aquí, mi Dios. Hasta aquí tú has sido el que nos ha dado todo lo bueno. Señor, todo lo que no hemos recibido en nuestras oraciones, también te damos gracias, porque sabemos que tú eres más sabio y tu sabiduría, Padre, es como los cielos. Sabemos que eso fue lo mejor para nosotros. Nada merecemos en esta vida, nada, absolutamente. Pero todo nos has dado y nos has hecho promesas como las que hoy vimos. Todo será para los hijos. Te damos gracias, Señor, por esas promesas en las que hemos confiado y estamos seguros. Ayuda a cada una de estas familias, a cada una de estas almas, para que puedan vivir en esta confianza, para que sepan quiénes son enfrente de este mundo hostil y cada vez más violento, más oscuro. Que sepan brillar, iluminar a este mundo con tu verdad, con tu evangelio. Señor, tomamos esta gran comisión de predicar tu palabra, tu verdad, como nuestra, porque ahora somos parte de ti, Señor. Estamos unidos a ti en esta relación Padre e Hijo. Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Terminamos este año con confianza y empezamos con más confianza, ¿verdad?